Buen día amigos. El día de hoy vamos a resolver una función por la técnica de integración por partes. Anteriormente dijimos que esta técnica es un procedimiento y no una fórmula. Si bien hace uso de esta fórmula que se muestra aquí, esta solo nos va a servir como guía. Y esta técnica se encuentra conformada por 4 pasos. El número 1 es identificar qué parte de la integral o función que se desea integrar va a ser identificada como u y cuál de esta va a ser identificada como dv, recordando que la integración por partes se utiliza para multiplicaciones. Una vez que hemos identificado u y dv, se debe determinar a partir de estas el valor del diferencial de u y el valor de v. Posteriormente se acomodan u, v y el diferencial de u acorde a lo que nos indica esta fórmula, y una vez que hemos acomodado la información, en el paso 3 deberemos comprobar que la integral resultante o que se ha obtenido después de acomodar la información acorde a esta fórmula sea más sencilla que la integral inicial. En caso de que fuese más compleja, indicaría que hemos elegido u y dv de forma equivocada, o que esta técnica no es la apta para resolver la función que se desea integrar. Y una vez que hemos comprobado que esta integral es más sencilla que la inicial, entonces se procede a integrar. El ejercicio de hoy nos dice que es logaritmo de x diferencial de x. Hace un momento dijimos, integración por partes se enfoca particularmente en las multiplicaciones que no se pueden resolver o que no se pueden reducir y que no es posible resolverlas mediante fórmulas básicas. Sin embargo, aquí podríamos decir que no hay una multiplicación. No obstante, se considera o se puede considerar que esto es integral del logaritmo natural de x que multiplica al diferencial de x. Entonces, en el momento que consideramos que esto es una multiplicación, ya se ajusta a lo que nos pide la fórmula, que es la integral de la función por el diferencial de v. Ya que hemos expresado nuestra función de esta forma, deberemos elegir cuál es u y cuál es dv. Anteriormente se comentó que por lo general el elemento más sencillo es el que se selecciona como u, y el elemento más complejo como el diferencial de v. Sin embargo, en este caso, en esta multiplicación, el elemento más sencillo sería dx. No obstante, si nosotros elegimos dx como u, tendremos que el diferencial de x ya no se puede volver a derivar. ¿Por qué? Porque dx es la expresión mínima que podemos tener al diferencial. No hay forma de derivar de x. Entonces, como no se puede derivar de x, lo que tenemos que hacer es elegir al elemento más complejo, donde esta sería una de las excepciones para lo de que u siempre es el elemento más sencillo, y tendremos que u entonces es igual, permítanme, u es igual al logaritmo natural de x. Y donde el diferencial de v va a ser igual al diferencial de x. Teniendo con esto que tanto el logaritmo natural de x que se tiene aquí y el diferencial de x, todos los elementos que conforman la integral están incluidos entre u y el diferencial de v. Ahora tenemos que, acorde a lo que nos dice el paso 1, determinar el valor del diferencial de u y el valor de v. Habíamos dicho que el diferencial de u se obtiene mediante la derivada del valor de u. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Cuando nosotros tenemos fórmulas de integral, nosotros tenemos una fórmula que nos dice que la integral de 1 entre x, diferencial de x, es igual al logaritmo natural de x más c. Esta es una de nuestras tres fórmulas básicas del cálculo integral. Cuando x tiene un valor o una potencia a la menos 1. ¿Por qué? Porque cuando se cambia de posición, se cambia la potencia y sería x a la menos 1.
Y cuando nosotros leemos las fórmulas de integral de izquierda a derecha, es una integración. Pero si leemos la misma integral de derecha hacia izquierda, estaríamos leyendo la fórmula de una derivada. Entonces, en este caso, aquí nosotros necesitamos conocer cuál es la derivada del logaritmo de x. Acorde a lo que acabamos de comentar, si leemos esta fórmula de integral de derecha hacia izquierda, entonces la derivada del logaritmo de x es igual a 1 entre x. Teniendo entonces que la derivada de u es igual a 1 entre x diferencial de x. Y ahora vamos a obtener el valor de v, donde si ya tenemos que el diferencial de v, o aquí la diferencial de u se obtuvo a partir de la derivada de u, entonces v se va a obtener mediante la integral del diferencial de v. La integral de dx, que sería cuál es la fórmula de integral de dx cuando no se tiene una variable, la fórmula o el resultado de esta integral es x más c. Entonces el valor de v es igual a x. No se incluye el más c puesto que no se ha resuelto nuestra integral. La c se incluye al final y este valor de v solo es parte del procedimiento para resolver nuestra integral. Por lo tanto, no se incluye el más c. Ahora vamos a acomodar el valor de u, v y el diferencial de u, estos tres valores, en la forma en que nos indica esta fórmula, teniendo que esto va a ser igual a u, que vale logaritmo natural de x, y que este multiplica al valor de v, que es x, menos la integral del valor de v, que es x, por el valor de du, donde du es igual a 1 entre x por diferencial de x. Vamos a resolver esta multiplicación y vamos a reacomodar estos valores, de tal forma que no pueda haber algún tipo de confusión, teniendo entonces que esto va a ser igual a x por logaritmo natural de x menos la integral de x. Al multiplicarse por 1 nos va a quedar x sobre x. Un valor dividido entre sí mismo es igual a 1. 1 por el diferencial de x nos va a quedar dx. Y ahora sí, viene el paso 3. Comprobar que la integral obtenida, es decir, esta integral, sea más sencilla que la integral inicial, acorde a lo que nos dice esta fórmula. ¿Esta integral es más sencilla que nuestra integral inicial? Sí. Ahora ya no hay una variable y podemos aplicar esta fórmula básica para resolverla. Entonces vamos a tener que el resultado de nuestra integral será, volvemos a repetir esta información que corresponde a u por v y que forma parte ya de nuestro resultado, teniendo que es x por logaritmo natural de x menos la integral de dx, dijimos es x más c. Como aquí ya no hay ninguna integral más por resolver, ahora sí vamos a poder incluir el más c. Y con esto estaríamos obteniendo el resultado de nuestra integral. Si el video te ha sido de utilidad, no olvides el suscribirte. Nos vemos en la próxima entrega.